No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Hoy en día se confía en las riquezas como tabla de salvación, cuando en realidad la palabra de Dios nos enseña que precisamente la salvación no puede comprarse ni con todo el oro del mundo. Por supuesto, el dinero es necesario, pero Jesús nos dice en Mateo 6:24 y Lucas 16:13 que no podemos servir a Dios y a las riquezas, aparte de que la raíz de todos los males es el amor al dinero, según 1 de Timoteo 6:10. Por eso Jehová hizo de Salomón el hombre más rico de su época, ya que en un principio no buscaba el oro que Dios le pudiera dar, sino la sabiduría para poder gobernar con justo juicio y así poder honrarle de esa manera. Por eso el hombre actualmente anda perdido y esclavo de un afán por conseguir acumular riqueza más allá de lo necesario, creyendo que cuando lo consiga habrá solucionado todos sus problemas. Al final la codicia nos esclaviza porque dejamos de ser los dueños de las cosas para que esas cosas nos acaben poseyendo a nosotros. Porque una vez que el hombre consiga aquello por lo que tanto ha luchado y llena sus graneros para depositar su confianza en sus bienes, no es consciente de que la vida que le permite disfrutarlo no le pertenece. Confiar en las riquezas para no hacerlo en quien te las proporciona es una insensatez, y por tal motivo puede que Dios te lo haga ver, como explicó Jesús en la parábola del rico insensato en Lucas 12:20, al decirte: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este es el sentido del Salmo 49, titulado La insensatez de confiar en las riquezas. En realidad, toda la enseñanza bíblica nos lleva a Cristo. Nosotros no hemos sido salvos para vivir bendecidos con riqueza, salvo que Dios la otorgue con un propósito que busque glorificarle. Por eso el llamado Evangelio de la Prosperidad es una falacia, la gran mentira de Satanás, para hacerte creer que todo lo que pidas en este sentido te será concedido por ser quien eres ante Dios. Y como al final no se nos concede aquello que pedimos para gastar en nuestros deleites y excesos, la gente se frustra y acaba cuestionando al Señor de todas las cosas. Pero se engañan a sí mismos estos supuestos cristianos, porque Dios no tienta a nadie, sino que son ellos los únicos responsables de ser tentados en su avaricia, creyendo al mentiroso que les dice que si dan, recibirán multiplicada su inversión. Y ese mal deseo, tras ser concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, como se nos escribe en Santiago 1, versículos 13 al 15. Por tanto, no culpemos únicamente a los falsos maestros de la palabra que buscan enriquecerse a costa de los demás, sino también a los que las escuchan y siguen con un mal propósito en busca de su propia riqueza y gloria y no la de Dios. Ambos son responsables, tal y como Dios le hizo ver al pueblo en Jeremías 5:31, al manifestarles que los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando llegue el fin? Una vez que todo salga a la luz, nadie podrá justificarse alegando que interpretaron mal la palabra de Dios o echándole la culpa, porque nada de lo que hay en el mundo y que provoca los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y quien ama al mundo y las cosas que están en el mundo no tiene el amor del Padre en él, según 1 de Juan 2, versículos 15 y 16. En consecuencia, tengamos claro que ser una nueva creación en Cristo nos lleva más bien a lo contrario de lo que predican todos estos charlatanes. Por eso Pablo en Filipenses 2, versículos 5 al 8, nos exhorta para que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el nuevo nacimiento que nos convierte en hijos de Dios nos hace siervos que se humillan para ser obedientes, porque el que quiera seguir a Jesús debe primero negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Nacemos en el Espíritu para servir, no para ser servidos por Dios dándonos todo aquello que le pedimos en contra de su voluntad.
La prosperidad en todo lo que emprendamos relacionada con la riqueza de cosas materiales se aleja del propósito de Dios en nosotros, porque buscamos nuestra propia gloria y no la suya. Es por ello que no hay otra manera de alcanzar la gloria que muriendo primero a nosotros mismos. Incluso Jesús tuvo que pasar por la muerte terrenal para llegar a ella, y así lo anticipó en Juan 12, versículos 23 al 25, al decir que había llegado la hora para que el Hijo del Hombre fuera glorificado, añadiendo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De ahí que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Por lo tanto, la bendición de Dios tiene que ver con cosas eternas ajenas a las terrenales que podemos llegar a poseer en este mundo, ya que se trata de dar mucho fruto, pero para el Señor. Por eso la palabra insiste mucho en que antes hay que morir a esas cosas terrenales. Sin embargo, esto no quiere decir que las mismas no puedan ser usadas para la gloria de Dios y así tener una repercusión eterna, porque en este caso acumulamos tesoros en el cielo y no en la tierra, como nos dijo Jesús en Mateo 6:20. El mensaje del Salmo 49 va dirigido a todos los hombres sin distinción alguna, y por ello en los dos primeros versículos leemos lo siguiente: «Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente». Sin embargo, no todos los hombres hacen caso de la exhortación divina. El problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, como escribe Pablo en 1 de Timoteo 6:10. Por eso el mensaje va dirigido tanto al que tiene como al que no tiene, para que no se dejen engañar por un corazón que les lleva a desear y confiar en un ídolo de barro. La codicia que lleva a poner todo el afán en conseguir una riqueza sobre la que se pone toda la confianza es una enfermedad propia del ser humano caído. El dinero puede esclavizarnos, pero también el deseo descontrolado por querer tenerlo debido a la falta de contentamiento en lo que ya tenemos como necesario para no dejar de desear más y más. Una vez escuché a alguien mencionar una frase que refleja el autoengaño del ser humano, mostrando una falsa apariencia de humildad cuando le pide a Dios lo siguiente: «Señor, no me des, pero ponme donde haya». Este es el engaño de la sociedad actual de consumo, en la que Satanás, por medio de ofertas y préstamos de todo tipo, te encadena a cosas por medio de deudas que te obligan a trabajar más para poder pagarlas. Hemos hecho necesario tener muchos aparatos que nos cuestan dinero para sentirnos satisfechos en una vida acomodada al gusto del consumidor. Hemos dejado de mirar las cosas de arriba para poner la mira en las terrenales, y así le va al mundo, sobreviviendo sin esperanza con cargas pesadas que provocan ansiedad, tensiones, conflictos e infartos. Hemos provocado guerras, destrucción, enfermedad y muerte por amor al dinero, la raíz de todos los males, que conduce a muchos a desviarse de la fe para acabar sufriendo en gran manera. Incluso la palabra de Dios ha sido y es utilizada por desaprensivos que se hacen llamar pastores y que toman la piedad como fuente de ganancia, según escribe Pablo en 1 de Timoteo 6:15. Por eso la única solución está en el verdadero sentido de esa palabra, en la que leemos, como añaden los versículos 6 a 9 de 1 de Timoteo 6:5, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dios desea evitar ese mal en nosotros y nos exhorta para atender sus palabras. Es por ello que los versículos 3 y 4 de este Salmo 49 nos dice que «mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma». Nuestro Padre nos ama y nos revela su mensaje con el sonido suave y que tanto nos gusta como el de un arpa.
No recibimos las toscas regañinas como lo hacemos nosotros, fruto de la desesperación, tensión o irritación. Pero que esto no nos lleve a imaginarnos a Dios como un abuelito bondadoso que por compasión y amor se vuelve blando para apartarse de su justicia, porque su disciplina nace de ella. Dios es paciente, pero no deja de mirar todo lo que hacemos para actuar en su tiempo si persistimos en la desobediencia. Por eso somos responsables de las consecuencias de nuestros pecados. La invitación a la sabiduría se repite a lo largo del libro de Proverbios, y el apóstol Pablo en Efesios 5, versículos 15 y 16, escribe que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En efecto, vivimos días malos, tiempos de conflictos y amenazas a nivel mundial, y necesitamos mucha sabiduría para sobrellevarlos en vez de perder el tiempo con las distracciones del mundo que ofrecen sobre todo la televisión y la tecnología. En este sentido, en los versículos 5 al 9 de este Salmo 49 leemos lo siguiente: ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Cuando nos vemos rodeados de enemigos, cuando Satanás ande a nuestro alrededor como león rugiente esperando a quien devorar, debemos preguntarnos por qué hemos de temer si nuestra confianza no está en las cosas, sino en el Señor de todas ellas. No somos nosotros los que debemos temer, sino quienes confían en sus riquezas y se jactan de ellas, creyendo estar seguros mientras ignoran que jamás podrán pagar con dinero el perdón de sus pecados o el de otros. Porque al hacer tesoro para sí y no para Dios, Él les dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, el dinero no puede comprar en los días de tormenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, podemos alcanzarla, ya que es el Padre quien nos proporciona todo lo que necesitamos, según Mateo 6:33. Y esa justicia incluye no solo la cabeza, sino también el cuerpo, que es su iglesia. Nuestra búsqueda diaria de Cristo a través de una íntima comunión, así como la que tenemos con los hermanos que forman su cuerpo, nos lleva a aquella paz y confianza solo en Dios, por lo que el dinero se convierte en un mero instrumento para su gloria y no en un fin en sí mismo. Si damos prioridad a las cosas del mundo antes que a las de Dios, entonces no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, sin duda los días que vivimos en este mundo son malos para todos y también para los cristianos. Pero Jesús añade en Mateo 6:34 que alcanzamos lo que necesitamos en esta vida a nivel material y espiritual, como aquella paz, tras buscar el reino de Dios en primer lugar, por lo que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sin duda la redención de nuestras vidas es de gran precio y no se logrará jamás, porque como está escrito en Isaías 55:1, solo podemos comprarla sin dinero y sin precio como regalo que es, al haber sido ya pagada por Cristo con su sangre. De lo contrario, pagaremos con nuestra propia sangre, dado que la paga del pecado nos lleva a la muerte eterna, según Romanos 6:23. Por lo tanto, es cierto que el pecado siempre se paga por medio de la sangre para hacer expiación por nuestras almas, como está escrito en Levítico 17:11. Pero solo hay dos opciones a día de hoy, y es o bien pagar por la sangre de Cristo para darnos vida eterna y nunca ver corrupción, o pagar con nuestra propia sangre para obtener la muerte eterna. Esta es nuestra decisión y nuestra responsabilidad, y la diferencia, por tanto, entre el sabio y el necio.